buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del momento en el que ustedes estén presenciando este diálogo sin permiso. Los saluda Roxana Lizárraga desde mi exilio, transmito desde los Estados Unidos y tengo el gusto de saludar en este momento a Senta Rec, que se encuentra en Santa Cruz, Bolivia, y a Emilio Martínez, que se encuentra en Samaipata, en un lugar preciosísimo de Santa Cruz, porque nos quedan tan solo horas, más de 24 horas tal vez, para que nosotros podamos emitir ciertos comentarios, dialogar sobre las circunstancias que en este momento se están viviendo en Bolivia, porque estamos a pocos días de celebrar, quiera Dios, una gran victoria que signifique la recuperación de nuestra Bolivia. Senta. Bueno, celebrar otra vez este encuentro, este diálogo de tres, tan importante. Me gusta muchísimo contar con la presencia de Emilio, con quien hemos compartido una investigación juntos y tenemos tantas opiniones comunes y deseos de que Bolivia vaya hacia adelante, se abre un camino al futuro. Este es un momento, creo, propicio para reflexionar, importantísimo para nuestro país, querida Roxanita y Emilio, y bueno, va a ser un gusto poder analizar situaciones que se han suscitado en las últimas horas antes del silencio electoral y que son absolutamente importantes para que podamos nosotros dar una opinión y darle nuestra perspectiva de análisis a las personas que nos escuchan. Adelante, Emilio. Bueno, un gusto, Roxana y Senta, estar de nuevo aquí en este espacio, en este último día de reflexión antes del silencio electoral, donde podemos analizar algunas revelaciones que han surgido en los últimos momentos y que me parece que constituyen un punto de inflexión posible para el voto de los próximos días. Yo les quiero sugerir que arranquemos con un tema, uno de los últimos que se ha dado a conocer en Bolivia. Un medio de comunicación, personas muy serias que hacen investigación de fondo, han señalado que, y se llama Chequea Bolivia, han señalado que en los últimos tal vez 60 días de campaña ha existido el financiamiento de medios de comunicación, periodistas, influencers a favor de Doria Medina y para que estos mismos jueguen un rol importante atacando la candidatura presidencial de Tuto Quiroga. No solamente atacando, sino desinformando y también acallando las voces de otros medios que transparentaban de alguna forma el momento que estamos viviendo. Han comprado medios para atacar prácticamente una candidatura. Podemos esperar esto del MAS, pero de un binomio que dice ser opositor, que ataque a la misma oposición, me llama mucho la atención. ¿Qué opinan? Emilio. Bueno, lo primero que hay que decir es que Chequea Bolivia es una organización muy seria, muy creíble. Por lo tanto, yo le doy total crédito a esta información. Y aquí vemos que lo que comentábamos hace unos pocos días, aquello que decía Marcelo Claure, de que es muy fácil comprar medios de comunicación y para colocar al político que uno decida, bueno, parece que aquí se confirma que eso era algo más que una simple intención, sino que era un plan que estaba en marcha. ¿Ah? Creo que es bastante grave y además viene del frente que más ha acusado de guerra sucia cada vez que se les hizo algún tipo de crítica, ¿no? Ante cualquier crítica, aunque estuviera fundamentada o documentada, se hablaba desde ese frente de guerra sucia y ahora resulta que quienes tenían una maquinaria en ese sentido eran precisamente ellos. Entonces, bueno, importante que la población tenga en cuenta
estas revelaciones, que además son parte de lo que podemos comentar hoy, que hay otras cosas también de bastante peso que se han ido conociendo en las últimas horas. Así es, Senta. Bueno, Guerra sucia. estas prácticas son reprochables, ¿no? Absolutamente. Y además se ha constatado una gran inversión para poder realizar esto. Son cientos y miles de bolivianos invertidos en esta campaña de desinformación y de ataque a otro opositor. La verdad que no entendemos la lógica, ¿no? ¿Por qué se ha movido esta situación? A mí me gustaría recordar algo, que es que hubo siempre una posición de querer segregar a Tuto Quiroga, sacarlo de la contienda electoral, ¿no? Desde el principio podíamos avisorar eso en ese corralito que se le hizo con el mal llamado Grupo de Unidad, donde se pretendió hacerle creer a los bolivianos que quien no quería entrar en el Grupo de Unidad era Tuto Quiroga. Sin embargo, pues uno advertía que todo había estado preparado para hacerle una encerrona, para dejarlo afuera y para de alguna manera justificar esa situación haciendo creer que quien no se integraba era él. O sea, Tuto Quiroga, lógicamente creo yo, no se quiso integrar a las reglas del juego, que no eran transparentes, que no eran correctas, que iban a ser totalmente nefastas, ¿no? Para la posibilidad de una decisión. No había en absoluto un equilibrio. Entonces, creo que ahí comenzó mal, y lo que a mí me preocupa es que se le hubiera llamado unidad a una situación de esta naturaleza que en realidad no entiendo cuáles son los factores de cohesión que han habido, porque no son factores programáticos, no son factores de afinidades en cuanto a visión país. Esa situación se ha ido viendo exponencialmente, se ha puesto de manifiesto en la medida en que hay una disidencia muy grande entre la posición, o sea, han habido contraposiciones y malestares permanentes entre la alianza de Luis Fernando Camacho y la alianza de Samuel Doria Medina, ¿no? O sea, no se ve el factor de unidad ni de cohesión. No se puede explicar cuál es en realidad la bisagra que une estas candidaturas, ¿no? Y ahora recientemente ha aparecido algo muy importante, Roxana, que creo que lo tenés que analizar, que tiene que ver con una declaración de Almaraz, que ha causado un impacto muy grande. Y eso les quería preguntar. Miren ustedes, decíamos en un inicio que nos llamaba mucho la atención que la fórmula de Doria Medina sea la que haya incurrido en esta guerra sucia en contra de un candidato claramente de derecha. Doria Medina se ha presentado como un elemento de extrema centro izquierda, ¿no? Ha utilizado esa definición, un tibio. Pero lo que más me llama la atención es el entorno de Doria Medina, que ha hecho si quieren, una recopilación de muchos izquierdistas, ¿no? Muchos socialistas, él es del Partido Socialista, obviamente, pero estaría significando un más diferente. Es lo mismo que el MAS está representando al masismo. Almaraz, uno de los hombres más cuestionados por las políticas de ataque a Santa Cruz, el creador de los interculturales, ex autoridad en la gestión de Evo Morales, ha señalado su apoyo total a Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina ha sacado un tuit agradeciendo el respaldo. Después de un tiempo, apenas sale el tuit de Luis Fernando Camacho rechazando esta alianza con Almaraz, Doria Medina baja el tuit de las redes
y señala que el señor Almaraz no es parte de su equipo o parte de algún tipo de alianza. Escuchémoslo el audio, Rosanita, primero Perfecto. para que ya comience la opinión de Emilio. Yo votaré por Samuel Doria Medina, pero también porque veo menos riesgos de regresión en logros que han habido en el proceso de cambio, aunque sean más en el plano formal como la Constitución. Más aún, hay las posibilidades de cierta construcción democrática como la que se expresa en la reforma judicial. Y esto tiene su correlato en los candidatos legislativos de Alianza Unidad, como Cecilia Requena, que será una de las pocas voces ambientalistas en el Parlamento, Toribia Lero, una de las pocas voces auténticamente indígenas, y Juan del Granado. Aquí la adhesión de Almaraz, que ha sido una explosión en el departamento de Santa Cruz, y que, bueno, creo yo que merece un análisis de fondo, porque además plantea que como que hay un grupo de parlamentarios que van a responder a esa visión de darle una continuidad al proceso, ¿no? Sin Evo Morales, pero darle una continuidad al proceso. O sea, no están de acuerdo con Evo Morales, pero están de acuerdo con continuar con todo lo que se planteó en el inicio y se continuó en todo el proceso de cambio. Emilio, a ver. Lo de Almaraz tiene una palabra que lo define, sincericidio. Es decir, Almaraz dijo la verdad. La verdad es que él es apenas la punta del iceberg de toda una izquierda que participó del régimen del MAS, participó incluso en aspectos muy controvertidos, como ha sido todo el régimen agrario, la toma de tierras, y que ahora aspira a reproducirse o a reciclarse bajo el ala de Samuel Doria Medina. Y él mismo nombra a varios parlamentarios que serían cupos de esa izquierda que busca reciclarse, como una senadora a la que él califica como ambientalista, aunque sabemos que ha estado propulsando proyectos de ley que van en contra del aparato productivo cruceño. Creo que ese es tal vez uno de los grandes puntos en común que tiene ese grupo que está enquistado bajo el ala de Samuel, que es el de atacar al modelo productivo cruceño. Al fin y al cabo estamos ante la vieja rosca centralista minero feudal que quiere cortarle las alas al agro cruceño para que no exista un motor económico autónomo en el oriente del país y de esa forma seguir controlando desde el aparato del Estado la vida política de Bolivia. En el fondo es un gatopardismo, es decir, es cambiar algo para que nada cambie de fondo. Entonces, creo que es muy importante esto que ha sucedido. Almaraz fue uno de los principales impulsores y ejecutores de una suerte de segunda reforma agraria, lo que se llamó la reconducción comunitaria de la reforma agraria, con la que inicia todo este proceso de tomas de tierras violentas y que en los últimos años esto ha tomado un aspecto incendiario, ya que son milicias irregulares, milicias del fuego que están quemando la Amazonía, los bosques. Es de lo que hemos hablado en nuestro libro, La Guerra del Fuego, precisamente. Bueno, este señor Alejandro Almaraz es uno de los autores intelectuales de esa estrategia de apropiación territorial tan terrible y de ataque y devastación. Y Ayúdeme. Hay que terminar de explicar, creo, cómo se da este proceso de segunda reforma agraria, porque es muy interesante, ¿no? Los interculturales queman y culpan a los fundos ganaderos, a los propietarios, para expropiar. Y las leyes que se están gestionando son en ese sentido. Simplemente guardan una especie de disimulo de que son buscando un equilibrio del medio ambiente, cuando en realidad su finalidad última es expropiatoria, es
ver que siempre el culpable va a ser el ganadero, siempre va a ser el productor, para ir disminuyendo todo lo que es tierra productiva y dedicarla a otros fines, ¿no? Definitivamente hay otros objetivos que están acá. Y acá lo que a mí me cabe decir es, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a los cruceños para no abrir los ojos ante estas situaciones, digamos, ¿no? Porque no es posible que nosotros aceptemos que sin Evo Morales es como que Evo Morales es el único cucu y sin Evo Morales no pasaría nada. No, si la ideología se sigue replicando, si nos las meten en un caballo de Troya, es exactamente lo mismo, porque los objetivos son los mismos. Lo que yo veo es que hay gente que está disidente, ha tenido una disidencia con Evo Morales, porque quizás han chocado, no se han permitido hacer todo lo que querían hacer, no se les ha dado todo el espacio que querían, pero siguen teniendo el mismo pensamiento, la misma forma de pensar Bolivia y de pensar el oriente boliviano, porque acá lo que se quiere es que el productor, apenas dejarle la posibilidad de que siga siendo un esclavo del gobierno, que produzca para lo mínimo que el gobierno necesita para no caerse, pero no se le dan las condiciones de crecimiento porque la región no puede, Santa Cruz ni el Beni no pueden crecer exponencialmente, se la quiere restringir porque tiene que estar siempre bajo la bota del estatismo y del centralismo, y por eso se le ponen todos los cepos y todas las mordazas, o sea que no puede haber exportaciones, restricciones, porque el Estado tiene que estar por encima. Entonces yo creo, bueno, Santa Cruz, hay que despertar. Ya es hora también de que abramos los ojos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué perspectiva de país queremos? Nosotros queremos integrarnos a Bolivia, pero integrarnos realmente en igualdad de condiciones y sin ser esclavos, sin dejar que existan todos estos mecanismos centralistas que desangran la región y no nos dejan la posibilidad de una proyección. Ayúdenme a entender algo. Y si Luis Fernando Camacho escucha esta entrevista, le pido que por favor nos explique cómo un hombre de derecha que no tiene los mismos principios para nada comparados con la línea que maneja Samuel Doria Medina, que está en contra de varios procesos en Santa Cruz, que Santa Cruz ha tenido que lidiar protegiéndose muchos años, mucho tiempo. Un hombre que se declara de derecha, que dice que es conservador, ¿qué hace aliado con Doria Medina? Hoy día el pronunciamiento de él rechazando la alianza o el comentario del ex viceministro de Evo Morales, de Alejandro Almaraz, tan solo es un comentario. Pero ¿cómo puede producirse esa alianza? Es como el agua y el aceite. Bueno, ha sido una alianza contra natura, es decir, no hay unidad ideológica ni programática en esa alianza en absoluto. Creo que en definitiva lo que ha existido es un acuerdo puramente de cuoteo de listas parlamentarias, en definitiva. Así ha sido el grado de pragmatismo táctico, yo diría que incluso sin una visión estratégica de largo plazo. Entonces, llegamos a esta situación donde este comentario del gobernador sobre el caso Almaraz es uno más de otros comentarios de disidencia que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, tiene todavía algunas horas, algunos días, el gobernador para dar un punto de giro, tal vez en su apoyo a este candidato que es en definitiva, es el vicepresidente de la Internacional Socialista, no por nada tenemos este reciclaje de la izquierda en torno a él, y creo que sería complejo que llegara a la presidencia alguien que
bueno, que aloje o recicle a estos personajes que van a seguir impulsando el mismo tipo de políticas estatistas, dirigistas, contrarias al modelo productivo cruceño. Es la continuidad del masismo, ¿no? La continuidad Sí, del masismo, del socialismo prácticamente en nuestro país. Se Rosanita, juegan muchos intereses también. No crees, Senta, se juegan muchos intereses. No creo que dé un giro Luis Fernando Camacho, porque también ha puesto gente de confianza o de la confianza de sus allegados en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ha habido hasta un escándalo porque ha vetado otro tipo de gente por generarles un espacio a la gente que es más de confianza de los allegados que lo representan a Camacho en estas negociaciones con Doria Medina. yo quisiera dar un giro en la conversación por el espacio corto que tenemos. Creo que ha quedado más o menos claro el enfoque y ver, o sea, me parece interesante ver un poco las encuestas, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha aprendido de esa idea y se ha acuñado, y como estamos a pocas horas de tener que tomar una decisión personal, que es muy importante, definitivamente creo que se le puso un peso muy grande a que la decisión venga por encuestas, ¿no? Encuestas que, sin embargo, cabe decir y resaltar que son muy cuestionables, que no han tenido ningún tipo de transparencia ni de fidelidad y que han habido incluso algunos escandaletes. Uno, el último, que es que un diario importante, El Deber, tuvo que despedir a uno, a la cabeza de los encuestadores, el señor Gálvez, por serias sospechas de que no estaría generando el proceso con la transparencia que se requería, ¿no? Lógicamente que han habido muchas idas y venidas en todo esto, pero en definitiva fue la razón por la cual salió una encuesta discordante de los otros medios y esto, en lugar de causar sospecha, sirvió como una especie de acusación al diario El Deber, como si el que estuviera en culpa fuera el diario El Deber, que el diario El Deber, y una serie, y la guerra sucia contra El Deber, quizás a través de estos medios que han sido justamente denunciados, se hizo muy grave, ¿no? Muy crítica. O sea, una guerra por internet con características así desmesuradas, ¿no? Acusaciones muy serias, muy fuertes y una búsqueda de desprestigio. Y yo digo, y bueno, y cuando las sospechas venían de las otras encuestas, ¿cómo no hubo ese tipo de reacciones tan viscerales? Entonces esto muestra que la campaña ha estado en gran parte dominada por eso que dijo Claure. Ahora lo que dijo Claure toma un sentido. Se pueden comprar medios en Bolivia, se puede tener poder sobre los medios, se puede dirigir medios, se puede dirigir comunicadores. Esto es algo que nos ha quedado como una gran lección de este momento electoral. No Algo creer, divertido. no, y no creer, Y no parece creer que fue muy divertido. en lo que dicen las encuestas, no creer en la inducción que hacen algunos comunicadores, tomarse una posición más personal, una posición de conciencia. Yo la verdad que me siento muy mal cuando alguien dice, decidamos por las encuestas. ¿Cómo podés tener un razonamiento tan simplista como si fueras un rebaño de ovejas, que te dejas llevar por algo que ya está cuestionado, que tiene elementos suficientes de cuestionamiento? Entonces, para mí creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a la ciudadanía que vote en conciencia, que se defina por lo que cree que es lo mejor, que pueda analizar, que no se deje llevar por todo esta manipulación que sin duda ha sido extrema en este proceso electoral. Emilio, ¿cuál es tu criterio? Para mí las encuestas realmente no tienen ningún tipo de validez y creo que mucha gente se ha dado cuenta de esto y claro que hay gente que dice debemos votar por el primero y el primero que está en las encuestas de Doria Medina es Doria Medina. Entonces,
no, las cosas no se pueden solucionar de esa forma, pero yo entiendo que la gente ya ha sospechado hace mucho tiempo de la manipulación de estas encuestas que se han registrado en Bolivia. ¿Qué opinas, Emilio? En todo el planeta es sabido que el margen de error de las encuestas suele ser manipulado a favor de quien las paga. En todo el planeta. Y aquí no debe ser la excepción, por lo tanto. Y más si tenemos en cuenta que, como se ha descubierto a través de Chequea Bolivia, ha habido todo un gran operativo comunicacional que de alguna forma era la red que sostenía a esta manipulación de las encuestas, que debe ser por lo menos del margen de error. Y hemos visto dos candidatos que iban cabeza a cabeza, pero por lo general el margen de error favorecía a uno de ellos. Entonces creo que ahí está, la trampa es transparente, está al descubierto. ¿Ah? Entonces, bueno, hay que ir a votar. Hay dos candidatos mayoritarios, hay que hacerlo con libertad, no siguiendo consignas. Es muy probable que después, para tener gobernabilidad, tengan que cogobernar Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, pero no es lo mismo que el que esté al frente del timón del Estado sea una persona que no tenga lazos con toda esta izquierda que está de ida, pero que quiere reciclarse. Y en cambio que el otro sea el socio menor, creo que daría por lo menos una mayor posibilidad de contención, de filtrar a ese tipo de figuras, de evitar que entren al nuevo gobierno democrático. Y hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? En cuanto a no le gusta algo a Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina retrocede inmediatamente y no respalda su decisión. Eso lo hace ver como un candidato poco serio, un candidato débil, un candidato que se está jugando por ganar algo. No, eso es totalmente cuestionable, ¿no creen? Yo cuestiono personalmente eso, que a una declaración que hace uno de sus socios más cercanos, él inmediatamente retrocede o él inmediatamente borra de las listas a personas que habían sido invitadas o saca a la gente que estaba en su entorno o hace esta declaración en contra ya directamente de Almaraz. O sea, me encantaría saber qué está pensando después de que lo motivaron a Almaraz, una persona muy cercana a la primera senadora de Samuel Doria Medina, que es Cecilia Requena. ¿Qué está pensando después de que prácticamente Samuel Doria Medina le cierra la puerta? ¿No? Esto también habla mucho de una persona débil, ¿no? Una persona débil, que no defiende, o sea, no hay principios, no hay nada. Y por eso se caracterizan también los izquierdistas y los socialistas, prácticamente. Otro de los temas, Roxanita, que estuvo muy presente en la campaña electoral fue azuzar a la gente con el fantasma del masismo, ¿no? Del MAS, que el MAS, frente a la posibilidad de que el MAS va a ganar la elección, había que unirse en un único candidato con ese mínimo de diferencias en las encuestas. Y bueno, esto era una campaña como para definir así a la mala, a prisa, sin ninguna conciencia, simplemente por el fantasma del miedo. Yo creo que un pueblo no puede votar así. Y ha habido una declaración importante, que no sé si la tenemos, del ex vocal de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, el señor Castedo, quien, conociendo muy bien de todos estos procesos, ha demostrado que es improbable que el MAS gane en las urnas, en las condiciones en las que se encuentra. Tendría que haber una imposición total, una situación pues ya de toma del poder, ¿no? Y no de respetar para nada el proceso de elección. Entonces, le podemos decir a los bolivianos en Pita que ese el cucu que viene, el cucu ya no va a venir, porque la decisión de la mayoría de los bolivianos
está por la recuperación de nuestro país, por el cambio, por la transformación y por la recuperación de estos 20 años de socialismo que tanto daño le ha hecho a Bolivia. Para ser realistas pueden haber otras situaciones, pero no por las urnas, ¿no? Puede ser que hagan motines, pueden ser que quieran desconocer, no sé, no quiero prevenir nada, pero han empezado a hacer una campaña, esto es el importante, voto una nulo. campaña internacional, ¿no? Una campaña internacional de desinformación, señalando que existe un 20% de bolivianos que van a votar y que un 80% no quiere asistir a las urnas porque no está Evo en la papeleta, ¿no? Sí, pero Eso esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomar cuidado porque quiere decir que esta desinformación que está haciendo el MAS está mostrando una línea narrativa que quiere tomar de cara a la elección. Posiblemente decir que la elección es nula, que la elección hubo más votos nulos y blancos que los votantes. O sea, se van a inventar algo. Para justificar Para algo que está justificar tramado. movilizaciones, para justificar situaciones disruptivas, antidemocráticas, fuera de la democracia. Y ahí es donde tenemos que estar preparados, ¿no? Hay también la teoría del vacío del poder que se puede dar, que Arce Catacora abandone el país y Choquehuanca, y en ese vacío del poder pretendan hacer un gobierno de transición. Pueden haber muchas cosas, pero bueno, vamos a estar alerta. Pero no es por las urnas. Y ahí no es el voto del ciudadano el que define, es la lucha del ciudadano. La definición del ciudadano por hacer respetar su voto, ¿no? Exacto. Su voto puede ir con su voto consciente, puede ir con su voto en libertad, libre, y luego vamos a tener de repente que defender ese voto. Pero eso es otra cosa. No tiene nada que ver. Voto consciente, voto libre, voto inteligente, voto por la derecha. Esta vez por la derecha. Por la derecha. Todo derecho sale muy bien. Los abrazo a la distancia. Estoy ansiosa de esperar este domingo. Si podemos hablar tal vez de no temas relacionados a las elecciones, sino tal vez mostrando otras partes, aunque el silencio electoral creo que no te permite abordar ningún tema relacionado a la coyuntura que se va a vivir en el país. Vamos a tener que esperar y con la bendición de Dios el domingo tal vez podamos ofrecerles una participación nuestra a los bolivianos mediante estas redes y esta gran tecnología que el día de hoy está permitiendo que nuestras voces estén unidas en diferentes puntos del mundo. Emilio, tu cierre, tu despedida. Bueno, no, solo acotar a lo que estábamos diciendo, justamente que después del día 17, después de este primer día hay un plazo bastante largo hasta la segunda vuelta, que es el 19 de octubre. Exacto. Por lo general, en todo el mundo, la segunda vuelta se da 3 o 4 semanas después de la primera. Es un periodo breve por lo general. Aquí hay más de 2 meses. Entonces, ahí hay que tener cuidado en ese lapso. Creo que es bastante largo y por lo tanto es un margen de maniobra posterior para el gobierno y para otras fuerzas como el evismo. Gracias a todos. Vivan ese momento el domingo realmente con mucha, mucha fe y que las fuerzas del cielo estén con nosotros, estén con todo Bolivia. Que Bolivia sea libre. Que Bolivia sea libre. Eso. Libre. Okay. Por una Bolivia libre. Chao, amigos. Chao, chao. Chao.